Corría el año 2014. En ese entonces yo era un estudiante con más deudas que certezas, y la oportunidad de trabajar en el nuevo Oxxo que habían levantado en una esquina estratégica del centro histórico, a una calle del Palacio de Bellas Artes, me pareció un regalo del cielo. Era un local moderno, construido sobre lo que antes fue un viejo negocio de comida, de esos edificios del primer cuadro de la Ciudad de México que guardan siglos de humedad y secretos entre sus muros de piedra. Por mi horario en la facultad, me asignaron el turno de la noche, de las 11 a las 7 de la mañana. Trabajar de madrugada en el centro es una experiencia surrealista. El bullicio de los turistas y los oficinistas desaparece para dar paso a un silencio sepulcral, interrumpido solo por el eco de algún camión de basura o los pasos de la gente que deambula sin destino. Por seguridad, a partir de las 11 de la noche cerrábamos la puerta principal y atendíamos exclusivamente por la ventanilla. Mi compañero, el encargado del turno, solía quedarse en la zona de cajas mientras yo aprovechaba la calma para hacer inventario o acomodar la mercancía que llegaba en los camiones. Llevaba apenas 3 semanas en el puesto y, sinceramente, me sentía cómodo. Me gustaba la rutina de estar entre los pasillos iluminados por esa luz blanca y fría, mientras afuera la ciudad dormía bajo la sombra de los edificios coloniales. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, el encargado se quedó cabeceando en su silla tras la línea de cajas. Yo recordé que tenía pendiente sacar unas cajas de producto que estaban en la bodega del fondo, una habitación pequeña, de techo alto y sin ventanas, que siempre se sentía unos grados más fría que el resto de la tienda. Caminé por el pasillo de los refrigeradores, escuchando el zumbido constante de los motores. Al llegar a la puerta de la bodega, giré la perilla y la empujé. No encendí la luz de inmediato porque el resplandor del pasillo iluminaba lo suficiente. Entré un par de pasos y antes de alcanzar el interruptor, algo bloqueó mi camino a la altura de mi rostro. Al principio pensé que era una lona o un promocional colgado del techo, pero al enfocar la vista, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Eran unas piernas, unos zapatos negros desgastados que colgaban inertes justo frente a mis ojos. Mi mirada subió con una lentitud aterradora y ahí lo vi. Un hombre suspendido del techo por una cuerda gruesa, con el cuerpo rígido y el cuello quebrado en un ángulo imposible. El impacto fue tan brutal que no pude ni gritar. Solo sentí cómo la sangre se me agolpaba en las sienes mientras el mundo se volvía negro por un instante. El grito salió de mi garganta como un desgarro seco. Retrocedí a trompicones, golpeándome contra un estante de galletas, sin poder apartar la vista de esa figura que pendía en la penumbra. No era una sombra, no era un juego de luces, era un cuerpo con peso, con volumen, balanceándose imperceptiblemente por el aire que entró al abrir la puerta. Salí disparado hacia la zona de cajas, gritando el nombre del encargado con una desesperación que me quemaba los pulmones. Él se levantó de un salto, todavía aturdido por el sueño, pero al ver mi cara, que seguramente estaba del color de la cera, se puso alerta de inmediato. «Hay alguien colgado, en la bodega. Un hombre se mató allá atrás», le dije atropelladamente, señalando hacia el fondo del pasillo. Esperaba que llamara al 911, que corriera por un botiquín, que entrara en pánico conmigo. Pero su reacción fue lo que más me perturbó. Sin decir una sola palabra, con una calma que me pareció inhumana, el encargado caminó hacia la bodega. Yo me quedé paralizado cerca de la ventanilla de atención, temblando, viendo cómo su silueta se perdía en el pasillo de los refrigeradores. Escuché el rechinar de la puerta de la bodega y luego un silencio que duró una eternidad. Segundos después, la puerta se cerró con un golpe seco, como si alguien la hubiera empujado desde adentro con fuerza, y mi compañero regresó caminando a paso rápido. Me tomó firmemente de los hombros y me arrastró de vuelta a la caja. «Ya lo vi», me dijo en voz baja, con los ojos fijos en los míos. «Déjalo. Vente para acá y no vuelvas a ir para allá en toda la noche». «¿Cómo que lo deje?», le repliqué sintiendo náuseas. «Tenemos que llamar a la policía. Hay un muerto en la tienda». «No hay ningún muerto, Gilberto», sentenció, mientras ponía una mano sobre el teléfono de la tienda para que yo no lo tocara.
Lo que acabas de ver no es de este mundo. Siéntate y escúchame bien. Me explicó entonces que, antes de que el terreno fuera limpiado para construir el Oxxo, ahí hubo una vecindad vieja donde un hombre se había quitado la vida exactamente de esa forma. La comisionista que los contrató se lo había advertido. El lugar estaba marcado. El encargado de la mañana ya le había contado que otros empleados escuchaban golpes rítmicos en las paredes de la bodega. Era el sonido de los zapatos del ahorcado golpeando el metal de los anaqueles mientras se balanceaba en su soga invisible. Yo no quería creerte cuando me lo contaron, pero hace una semana me tocó verlo a mí. Si lo ignoras, no te hace nada. Solo está ahí, repitiendo su último momento. Terminó de decirme, mientras encendía un radio viejo para que la música ahogara el silencio sepulcral que ahora parecía devorar la tienda. Nos quedamos el resto del turno refugiados tras el mostrador de las cajas, como si ese mueble de madera fuera un escudo contra lo que habitaba al fondo de la tienda. El encargado puso la radio en una estación de noticias que solo emitía estática y música instrumental suave. Pero aún así, cada vez que el refrigerador de las cervezas hacía un ruido más fuerte de lo normal, yo saltaba de mi asiento. Él, en un momento de la madrugada, sacó un rosario del bolsillo y empezó a rezar en voz baja, una letanía que me ponía los pelos de punta porque confirmaba que no estábamos lidiando con algo que la lógica pudiera explicar. Cerca de las 5 de la mañana, el encargado tuvo que ir al baño, que estaba justo a un lado de la bodega. Me pidió que me quedara de pie en el pasillo, vigilando la puerta desde lejos para que no se le cerrara. Lo vi caminar con una rigidez absoluta. Cuando abrió la puerta del baño, la luz del pasillo iluminó por un segundo el marco de la bodega vecina. Ya no se veía nada colgando, pero el aire que salía de ahí se sentía viciado, como si algo se estuviera pudriendo en el tiempo. Él salió rápido, con el rostro sudado, y regresamos a la seguridad de la luz blanca de las cajas. Lo que más me marcó no fue solo la visión de aquel hombre colgado, sino lo que pasó semanas después, cuando pedí mi cambio al turno de la mañana para no tener que volver a pisar ese lugar de noche. Un día, mientras ayudaba a mi compañero del nuevo turno a limpiar los cristales de la bodega, me quedé helado al mirar la puerta de metal por la parte de adentro. A la altura de lo que serían los hombros de un hombre promedio, había unas marcas de dedos. No eran manchas de grasa normales, eran huellas de unas manos largas, delgadas, que parecían haber quedado impresas con un polvo grisáceo, como si alguien con las manos cubiertas de ceniza hubiera intentado aferrarse al metal antes de dar el último paso. Recordé perfectamente la piel de aquel hombre que vi esa noche. Era de un color gris azulado, una palidez cadavérica que solo tiene la carne que ya no recibe sangre. Entendí entonces que esa alma no solo estaba repitiendo su muerte, sino que estaba atrapada en un ciclo de desesperación física. A veces, en las mañanas más tranquilas, cuando me quedaba solo en la tienda porque mi compañero salía a comprar algo, escuchaba una voz que venía desde el fondo. No articulaba palabras. Era un murmullo ronco, una respiración dificultosa que se filtraba por las rejillas del aire acondicionado. Me gradué y dejé el trabajo poco después, pero cada vez que paso por esa esquina del centro, frente al Palacio de Bellas Artes, no puedo evitar mirar hacia esa tienda. Sé que para los clientes es solo un lugar para comprar café o cigarros, pero para los que estuvimos ahí en las horas muertas, espero que algún día alguien haya hecho una limpia o una oración poderosa, porque esa condena de seguir balanceándose entre los estantes de una tienda, bajo luces de neón que nunca se apagan, me parece el castigo más aterrador que alguien puede sufrir tras dejar este mundo. Mi nombre es Eduardo García. Durante un tiempo trabajé como técnico de mantenimiento para la empresa de telefonía más grande del país. Me asignaron a una de las centrales más viejas del centro, un edificio de techos altísimos y muros de piedra volcánica que parecía retener el frío sin importar la estación del año. Mi labor era en el área del repartidor, un salón inmenso lleno de miles de cables que conectan las líneas de toda la ciudad. Es un lugar donde el ruido es una constante
Un zumbido eléctrico que se te mete en los oídos y te hace perder la noción del tiempo. El turno nocturno en esas centrales es pesado. Éramos pocos los que nos quedábamos a vigilar que los sistemas no colapsaran. Una noche, mientras revisaba una serie de fusibles al fondo de la sala, sentí que el ambiente se volvía denso. El zumbido de los equipos pareció cambiar de frecuencia, volviéndose un tono más agudo, casi como un lamento mecánico. Estaba solo en ese pasillo de cables cuando, al levantar la vista hacia las escalerillas metálicas que corren por el techo, vi algo que me detuvo el corazón. A unos metros de altura, colgadas de una de las estructuras de hierro, vi unas piernas. Estaban inertes, balanceándose apenas con la corriente de aire de los ventiladores. Mis ojos subieron aterrados y vi a un hombre suspendido. Llevaba el uniforme gris que usábamos antes en la compañía, pero estaba raído, sucio. Lo más escalofriante no fue solo verlo ahí, sino que, a pesar de estar colgado por el cuello, sus manos se movían. Eran unas manos pálidas, de un color gris ceniza, que buscaban desesperadamente los cables a su alrededor, como si intentara reconectarse a la vida a través de la corriente eléctrica. El miedo me paralizó. No podía gritar, no podía moverme. El hombre giró levemente el cuerpo y, aunque su rostro estaba en sombras, pude ver el brillo de sus ojos. 2 puntos de luz fija que me observaban con una tristeza infinita. Salí corriendo de ese pasillo, tropezando con las herramientas, buscando desesperadamente a mi supervisor, que se encontraba en la oficina de monitoreo. Cuando llegué a él, apenas podía articular palabras. Solo señalaba hacia el fondo del repartidor con el dedo tembloroso. Llegué a la oficina de monitoreo con la cara desencajada, bañada en un sudor frío que no tenía nada que ver con el clima de la central. Mi supervisor, un hombre que llevaba más de 30 años en la compañía y que parecía haber absorbido el color gris de las máquinas, ni siquiera se inmutó cuando me vio entrar tropezando con los cables. Me miró por encima de sus lentes, suspiró profundamente y dejó de anotar en su bitácora. Hay alguien allá atrás», logré decir señalando hacia el área de los repartidores. «Hay un tipo colgado de las escalerillas de los cables. Está ahí arriba, se mató. Tenemos que llamar a emergencias. Esperaba que saltara del asiento, que tomara el radio, que hiciéramos algo». Pero él solo se levantó con una lentitud exasperante. Caminó hacia la puerta de la oficina y miró hacia el pasillo oscuro que conducía al fondo del salón. Se quedó ahí unos segundos, en silencio, escuchando el zumbido eléctrico que parecía haberse vuelto más intenso, casi rítmico. «Vente para acá, Eduardo», me dijo, tomándome del brazo con una fuerza que no esperaba. «Siéntate y tómate un poco de agua. Ya lo viste, ¿verdad? El del uniforme viejo». «¿Cómo que ya lo vi?», le reclamé, sintiendo que me faltaba el aire. «Está ahí colgado. ¿Qué nos pasa? Hay que bajarlo». «No hay nada que bajar», sentenció él, cerrando la puerta de la oficina y echando el seguro. «Lo que viste es lo que queda de un ingeniero que trabajaba aquí hace décadas. Dicen que perdió la cabeza por la presión del trabajo o por algo que escuchó a través de las líneas, nadie sabe bien. Se colgó usando los mismos cables de alta tensión. El problema es que, desde entonces, nunca se ha ido. Aparece cuando la carga eléctrica en la central sube demasiado, como si necesitara esa energía para manifestarse». Me quedé helado. Mi mente trataba de buscar una explicación lógica, una sombra, una falla en la vista por el cansancio, pero recordaba perfectamente el detalle de sus manos grises aferrándose a los cables. El supervisor me contó que no era el primero en verlo. Otros técnicos habían renunciado después de escuchar cómo los zapatos de ese hombre golpeaban el metal de las escalerillas durante la madrugada. Clac, 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 un balanceo constante que se mezclaba con la estática de las llamadas. «Él no te va a hacer nada si no lo molestas», añadió el supervisor mientras regresaba a sus monitores. «Pero hoy no vuelvas a ese pasillo. Deja que la carga eléctrica baje con el amanecer. A veces, si te quedas muy cerca, puedes escuchar cómo susurra a través de los auriculares de prueba. No son palabras,
Son solo quejidos, como si estuviera tratando de marcar un número que ya no existe. Esa noche no volví a salir de la oficina de monitoreo. Me quedé pegado a la pantalla de las cámaras, pero extrañamente, en los monitores solo se veía el pasillo vacío y estático. Lo que yo había visto no era algo que las cámaras pudieran registrar. Era algo que solo los ojos humanos, bajo el estrés de la soledad y la electricidad, podían percibir. El resto de la madrugada fue un suplicio. Intenté concentrarme en los reportes técnicos, pero cada que el sistema emitía un pitido o una de las luces de alarma parpadeaba, sentía un escalofrío que me recorría la nuca. El supervisor se quedó en silencio, inmerso en su propia rutina, como quien se ha acostumbrado a vivir con un cadáver en el armario. Lo que más me perturbaba era la idea de que esa entidad, ese ingeniero atrapado, se alimentara de la misma energía que nosotros intentábamos mantener fluyendo para toda la ciudad. Cerca de las 5 de la mañana, un ruido rompió la monotonía del zumbido eléctrico. No fue un golpe, sino el sonido de un auricular de prueba cayendo al suelo de concreto. ¡Clac! El ruido vino exactamente del pasillo donde yo había visto al hombre. El supervisor y yo cruzamos miradas. Él no dijo nada, pero apretó los labios y me hizo una seña para que me quedara sentado. Salió de la oficina con una linterna pesada, y yo, a pesar de que el miedo me decía que me quedara quieto, lo seguí a una distancia prudente. Al llegar al inicio del pasillo, el frío era tan intenso que podía ver mi propio aliento. El supervisor iluminó hacia las escalerillas del techo. Ya no había nadie colgando. La estructura de hierro estaba vacía, pero las charolas de cable seguían vibrando de una forma antinatural. De repente, desde uno de los teléfonos de prueba que colgaban del muro, empezó a salir un sonido. No era una llamada, no era el tono de línea, era una respiración pesada, dificultosa, interrumpida por el sonido de algo rozando el micrófono, como si unas manos ásperas estuvieran acariciando el aparato. «Ya basta, ingeniero», dijo el supervisor con una voz firme pero cansada. «Ya pasó el turno. Déjanos terminar». En ese momento, las luces del pasillo estallaron en una serie de chispazos y el sonido del auricular se convirtió en un grito electrónico, una frecuencia tan alta que tuve que taparme los oídos. Cuando la luz regresó a la normalidad, todo quedó en un silencio sepulcral. El supervisor recogió el auricular del suelo y lo colgó en su sitio. Al acercarme, noté que en la superficie de plástico negro del teléfono había quedado una marca, una huella de ceniza gris, la misma tonalidad de las manos que yo había visto en las escalerillas. Terminé mi contrato con esa empresa poco tiempo después. No pude soportar la idea de que, mientras la gente hablaba por teléfono tranquilamente en sus casas, nosotros estábamos en esas catedrales de metal, conviviendo con sombras que se niegan a desconectarse. A veces, cuando estoy en una llamada y escucho una estática extraña, o un suspiro que no parece venir de mi interlocutor, recuerdo esa central del centro. Sé que en alguna parte de la red, en algún pasillo oscuro lleno de cables y zumbidos, Eduardo García no fue el único en ver lo que pasa cuando la muerte se encuentra con la electricidad. Hay almas que no buscan la luz, sino que se quedan atrapadas en la corriente, esperando que alguien por error levante el auricular equivocado. Eran pasadas las 3 de la mañana. La tienda estaba en absoluta calma, rodeada por la negrura de los terrenos baldíos y el siseo del viento que bajaba del cerro. Julián estaba afuera, aprovechando para acomodar unos garrafones de agua que habían dejado cerca de la entrada, mientras yo estaba tras la ventanilla terminando de capturar unas facturas. En esa zona, la iluminación de la calle es casi nula. Solo el letrero brillante de la tienda corta la oscuridad como un faro en medio de la nada. De repente, vi a Julián entrar a la tienda con una rapidez que me asustó. No caminaba, casi corría. Al entrar, intentó cerrar la puerta principal con llave, pero las manos le temblaban tanto que el metal chocó contra el marco. Sin decir una sola palabra, se pasó del lado de las cajas y se hundió detrás del mostrador, respirando de una forma que nunca le había escuchado.
Era un jadeo ronco, seco, como si se estuviera ahogando con su propia saliva. Tenía la cara blanca del color del papel y los ojos desorbitados fijos en la puerta de cristal. ¿Qué pasó, Julián? ¿Te quisieron asaltar? Le pregunté bajando la voz por puro instinto. Él no me contestó. Solo estiró una mano y me agarró del brazo con una fuerza que me dolió. Con el otro dedo señaló hacia afuera. La puerta, que no había alcanzado a cerrar bien, se abrió lentamente por la inercia del viento, dejándonos una vista clara hacia la carretera de terracería que corría paralela a la tienda. Entonces lo vi. No era un animal, ni una persona normal. A unos 10 metros de la entrada, caminando sobre el empedrado de la lateral, avanzaba una figura altísima, de más de 2 metros de altura. Vestía una ropa oscura, pesada, que parecía absorber la luz del letrero del Oxxo en lugar de reflejarla. Parecía un traje antiguo, pero desgarrado, como si hubiera estado enterrado mucho tiempo. Lo que me hizo sentir que el estómago se me caía al piso fue su forma de moverse. No caminaba como un hombre. Sus extremidades se doblaban en ángulos que la anatomía humana no permite, con una rigidez mecánica, como si fuera una marioneta siendo operada desde el cielo. Llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría la mitad de la cabeza, pero lo peor era lo que cargaba. En su mano derecha arrastraba una cadena oxidada que no terminaba en nada, solo se perdía en la tierra, y en la izquierda sostenía un morral de cuero viejo que goteaba un líquido espeso y oscuro. No tenía rostro. Donde debería estar la cara, solo había un vacío absoluto, una oquedad negra que parecía palpitar. El sonido de sus botas contra el suelo no era un paso normal, era un golpe seco, metálico, que hacía vibrar los cristales de los refrigeradores de la tienda. Nos quedamos agazapados detrás del mostrador de madera y metal, apenas asomando los ojos por encima del borde de las cajas de cigarros. Julián seguía apretándome el brazo. Sentía sus dedos clavarse en mi piel como si intentara anclarse a la realidad. Afuera, el tiempo parecía haberse espesado. El zumbido de los refrigeradores se volvió un murmullo lejano, y lo único que llenaba la tienda era ese golpe rítmico de las botas metálicas contra el empedrado. Esa figura, esa cosa que parecía un eco distorsionado de un charro antiguo, pero desprovisto de toda humanidad, se detuvo justo frente al ventanal principal. La luz roja del letrero exterior lo bañó por la espalda, proyectando una sombra inmensa que entró por el cristal y cubrió todo el pasillo de los abarrotes. Desde nuestra posición, pudimos ver cómo el morral de cuero que sostenía en su mano izquierda se sacudía. No era un movimiento natural, algo vivo, o quizás varias cosas pequeñas, forcejeaban dentro de la bolsa, emitiendo un sonido de huesos chocando entre sí. Julián cerró los ojos y empezó a mover los labios sin emitir sonido, rezando algo que solo él sabía. Yo, en cambio, no podía apartar la vista. Vi cómo la figura giraba lo que debería ser su cuello. No tenía rostro, solo esa negrura infinita bajo el ala del sombrero, pero sentí perfectamente cómo eso escaneaba el interior de la tienda. Se detuvo justo en la dirección donde estábamos nosotros. Fue una sensación física, como si un alfiler de hielo me atravesara el pecho de lado a lado. De repente la figura alzó la mano que sostenía la cadena oxidada. Al moverla, el sonido fue ensordecedor, como si 1000 eslabones estuvieran siendo arrastrados por un túnel de metal. Con un movimiento lento y deliberado, golpeó el cristal de la puerta con la punta de uno de sus dedos largos y renegridos. No fue un golpe fuerte, fue un toque sutil, pero el vidrio vibró con tal intensidad que un par de botellas de vino de la estantería cercana estallaron, bañando el suelo de un líquido rojo que, en esa penumbra, parecía sangre fresca. No mires. Por lo que más quieras, no le mires a donde debería estar la cara, me susurró Julián con un hilo de voz que apenas alcanzó mis oídos. El ser dio un paso más hacia la puerta entreabierta. El aire que entró a la tienda cambió por completo. Ya no olía al campo de Tlaxcala, sino a tierra removida, a hierro oxidado y a algo que se quema lentamente. En ese momento, la figura soltó un sonido. No fue una voz,
Fue una frecuencia vibratoria, un gruñido gutural que parecía salir de las grietas del suelo. Ya, casi. Fue lo que creí entender entre el ruido de la cadena y el viento. La sombra se alargó aún más, invadiendo la zona de cajas, y por un segundo, la luz de la tienda parpadeó hasta apagarse por completo, dejándonos en una oscuridad absoluta con aquella presencia a menos de 3 metros de nosotros. El silencio en la oscuridad total era tan denso que me dolían los oídos. No escuchaba la respiración de Julián, ni el zumbido de las máquinas, solo el latido violento de mi propia sangre golpeando en mis sienes. Sentía que si estiraba la mano, tocaría esa ropa áspera y centenaria que desprendía un frío de tumba. Sabía que la figura estaba ahí, parada en el umbral de la puerta, decidiendo si entrar por nosotros o seguir su camino hacia el río. De pronto, un sonido metálico recorrió el suelo. La cadena. La figura empezó a arrastrarla de nuevo, pero esta vez el ruido se alejaba. Las luces de la tienda regresaron con un zumbido eléctrico violento, parpadeando un par de veces antes de estabilizarse. Me asomé con cautela. La carretera estaba desierta. Ya no había rastro de la figura de 2 metros, ni del morral goteante, ni de la sombra que lo devoraba todo. Sin embargo, en el cristal de la puerta, justo donde aquel dedo renegrido había tocado, había una mancha de escarcha grisácea que no se derretía a pesar del calor de los motores de la tienda. Julián se desplomó en el suelo, soltando el aire que parecía haber estado reteniendo durante siglos. Se quedó sentado entre los charcos de las botellas rotas, con las manos cubriendo su rostro. «Eso no era el charro negro, Eduardo», me dijo cuando por fin pudo articular palabra. Mi abuelo decía que en estos tramos de Tlaxcala, cuando la tierra se siente pesada, sale el recaudador. No busca almas para llevarse al infierno, busca restos para llenar ese morral. Dicen que son las partes de los que mueren en la carretera y nadie reclama. Si te encuentras solo, te quita lo que le falta para completar su carga. No pudimos trabajar el resto de la noche. Cerramos la ventanilla, pusimos todos los candados y nos encerramos en el cuarto de cámaras, viendo las grabaciones. Lo que vimos nos dejó mudos. En el video, a la hora exacta del encuentro, solo se veía la puerta abrirse sola y las botellas estallar sin que nadie las tocara. La cámara no registró a la figura, solo se veía una distorsión en la imagen. Una mancha de estática negra que se movía frente al mostrador, como si el lente no pudiera procesar algo que no pertenece a este plano de la existencia. Al amanecer, Julián renunció. No regresó ni por su último pago. Yo me quedé una semana más, pero no volví a salir de la caja después de la medianoche. Una tarde, limpiando el empedrado afuera, encontré un eslabón de cadena oxidado incrustado en la tierra. Era pesado, mucho más de lo que debería ser el hierro normal, y al tocarlo, sentí el mismo escalofrío eléctrico de aquella noche. Lo aventé lo más lejos que pude, hacia el baldío. Hoy, cuando manejo por las carreteras de Tlaxcala y veo a lo lejos una sombra demasiado alta caminando por la orilla, no me detengo por nada del mundo. Sé que hay cosas que caminan entre los pueblos, cosas antiguas que no tienen rostro y que llevan morrales llenos de lo que el camino les entrega. Si alguna vez ves que la luz de un Oquisixo parpadea y huele a hierro oxidado, mejor sigue de largo. Hay presencias que no buscan clientes, sino que están pasando lista.